Estamos con Juan Torres, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y es uno de los economistas críticos de referencia en nuestro país para analizar la crisis y proponer alternativas para la salida de la misma. Juan, en esta tesitura en que la Unión Europea el proceso de integración está en crisis, caben dos posibilidades: o bien se lucha por mantenerse dentro del euro, o se podría repensar la posibilidad de salirnos de la Unión Económica y Monetaria. Yo creo que en realidad hay más posibilidades, pero como yo veo la cosa de la siguiente manera: yo creo efectivamente que tal como está diseñada la Unión Monetaria, un país como España, no solo España, pero particularmente España, tiene muchísimas dificultades y tiene prácticamente cerrado el camino para lograr un progreso sostenible económica y socialmente. Por una sencilla razón, y es que la Unión Monetaria está mal diseñada, no es una auténtica Unión Monetaria, carece de un verdadero banco central, no hay mecanismos de reequilibrio. En definitiva, la Unión Monetaria Europea es un espacio monetario concebido para que Alemania imponga su poderío económico y los intereses de sus grupos oligárquicos y financieros sobre el conjunto de Europa. Entonces, España está maniatada en ese entorno. Salirnos del euro nos permitiría gobernarnos a nosotros mismos, pero evidentemente y sobre todo en el inicio de ese gobierno con unas extraordinarias dificultades, porque lógicamente tendríamos que sufrir un impacto inicial muy grande, una pérdida de renta, unas agresiones de fuera muy fuertes. A medio plazo posiblemente, o incluso quizás a corto plazo, a un plazo de 3 o 4 años, nos permitiría retomar un poco la situación. Pero en cualquier caso, lo que a mí más me preocupa en esta coyuntura no es exactamente si vamos a estar dentro o fuera, dónde vamos a estar mejor, porque como únicamente vamos a estar mejor es si somos capaces de generar una fuerza social, una nueva mayoría social que ponga sobre la mesa intereses nacionales, que ponga sobre la mesa la necesidad de recuperar la creación de actividad productiva, la necesidad de recuperar activos que han sido puestos en manos de intereses privados, que ponga sobre la mesa la necesidad de ser dueños de la financiación de la economía, que no someta en definitiva a los intereses generales, a los intereses de grupos oligárquicos. Eso es la condición precondición, la condición sine qua non para empezar a hablar en dónde se está. Por eso yo creo que lo importante es pensar en cómo se genera esa mayoría social y qué tipo de horizonte es el que nos puede llevar a tener una fuerza como pueblo, como sociedad diferente. En esta estrategia de recuperación de herramientas y de activos, ¿qué margen crees que hay para recuperar un sistema financiero con una base pública potente, un sistema bancario con un respaldo de los poderes públicos importante? Pues yo creo que en ese campo hay posiblemente más posibilidades que en otros, porque incluso dentro de la Unión Monetaria yo creo que sería factible, por ejemplo, nacionalizar empresas. Sé que no sería fácil, crear bancas públicas, hay en otros países de la Unión Monetaria, disponer de fuentes novedosas de creación de recursos financieros, nuevo cooperativismo financiero, nuevo tipo de incluso de redes de financiación locales, y incluso se podría pensar en fórmulas mucho más avanzadas como se están proponiendo en algunos sectores, que sería la creación de centrales de depósito. Yo creo que capacidad de maniobra tenemos. Yo creo que ya es hora también de que estemos siempre con la cantinela de decir: es que Europa no nos deja, es que dentro de Europa no se puede. No es verdad. Europa no nos obliga a quitar el impuesto del patrimonio, Europa no nos obliga a renunciar a impuestos de sucesiones, Europa no nos obliga a hacer reformas fiscales reaccionarias, Europa no nos obliga a darle 10.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Es decir, no es verdad lo que estamos haciendo, no es verdad que cosas que estamos haciendo sea por imposición de Europa, y tampoco es verdad que Europa nos ate completamente las manos. Ya es hora, yo creo, de romper ese mito y esa falsedad que se utiliza como excusa para imponer
las políticas que le interesan a los grupos de poder en España. Estamos ahora, parece, en una situación así como de pre-rescate, ¿no? Una parte de la población diciendo a ver si nos rescatan y esto nos alivia, y otra que ve que el rescate puede ser una situación incluso peor que la no existencia de ese rescate, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En cierta medida ya estamos rescatados. Lo que pasa es que lo importante que la gente tiene que saber es que hay otra falsedad más, otro mito más. No se va a producir o no se ha producido el rescate de España, eso es mentira. En todo caso se va a rescatar a los bancos alemanes y franceses que prestaron a los bancos españoles y que los cuales prestaron a empresas y familias en España. Y son los bancos alemanes los que están detrás y franceses los que están detrás del rescate, porque quieren que España reciba un dinero que permita que los bancos españoles paguen la deuda con los bancos alemanes. Luego, no es verdad que vayan a rescatar a España. Es más, con las políticas que llevan consigo los rescates, ya hemos visto en otros países, en otros momentos históricos, que no salen adelante los países. Luego no nos van a rescatar, nos van a hundir para salvar y rescatar a los bancos alemanes. Yo creo que eso es importante, que lo tengamos en cuenta, y por eso yo creo que la ciudadanía española tendría que oponerse claramente al rescate, y no solamente al rescate, sino a lo que hay detrás del rescate, que es que la sociedad en su conjunto haga suya una deuda que es de unos pocos. La deuda que es de unos pocos, que la paguen unos pocos. ¿Qué dos o tres elementos crees tú que deberían de formar parte de una alternativa amplia, ¿no?, económica o económico-social y ambiental para revertir la situación actual? Creo que te refieres más bien, digamos, desde un punto de vista de filosofía, ¿no?, es decir, de comportamiento. Pues yo creo que, en primer lugar, yo diría la justicia, porque sin justicia las sociedades y las economías funcionan peor. En segundo lugar, respeto a las leyes naturales. Es decir, no pueden funcionar las economías, no pueden funcionar las sociedades si no respetamos las leyes que gobiernan el medio ambiente, la naturaleza en la que estamos. Y a partir de ahí yo creo que lo demás es en cierta medida secundario, porque lo demás es pues unas políticas fiscales adecuadas, que el dinero no lo puede crear el interés privado, que no podemos vivir de riqueza virtual, que hay que poner en primer lugar la creación de riqueza material y de riqueza que satisfaga las necesidades humanas, que no podemos entender que lo fundamental es que crezcan unos indicadores monetarios, porque eso no tiene nada que ver con el buen o mal vivir de los seres humanos. Y yo creo que esos modos más concretos de hacer políticas diferentes implican finalmente que nosotros mismos, como seres humanos, pensemos y nos comportemos también de otra manera, que asumamos que no somos una pieza inerte de los mecanismos sociales, sino que los mecanismos sociales son el resultado o se ponen en movimiento en la medida en que nosotros mismos, individual y colectivamente, nos pongamos en movimiento y por lo tanto contribuyamos de una manera activa y de una manera decisiva a lo que está pasando a nuestro alrededor.